Hola, ¿cómo están? Tengan muy, pero muy buen martes. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias. Vamos a hablar del rumbo de la economía. Vamos a hablar del canje de deuda en pesos que el gobierno logró con una aceptación por encima del 60%. Y vamos a hablar también de la propuesta oficial de que los precios tengan al menos un corset con una inflación que ya parece no va a ser ni por asomo el 60% previsto, pero que a veces algunos empresarios con una voracidad extrema e inhumana hacen que la mesa de los argentinos esté cada vez más flaca y esté cada vez más pobre. Los convocamos a que compartan con nosotros nuestros auspiciantes y después empezamos a pensar juntos. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalarte un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Y como le prometimos, el diálogo con Aldo Aram. Aldo, como siempre, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, es un gusto estar acá. Sí, recordaba cuando venía para acá y cuando Marcelo, nuestro productor, nos decía de tu presencia, en realidad hace varios años ya que intercambiamos, no digamos cuánto, no digamos tanto, intercambiamos y siempre con respeto y siempre, que va de suyo, y siempre con una mirada que, bueno, nos deja pensando a propósito de un país que nos sigue dando temas, ¿no? No sé si es una buena o una mala noticia, pero que nos sigue dando temas. En este caso, preguntarte, para comenzar, como siempre hago con los invitados, el panorama general que vos estás viendo en la Argentina. Mira, yo creo, y
me llamó mucho la atención, ¿no?, en las críticas que recibió el canje. Voy a empezar por ahí, el canje de deuda. Porque es como que algunos todavía están esperando que este gobierno resuelva los problemas de fondo, de esa forma aumente la credibilidad y por lo tanto el crédito, y mágicamente nuestros problemas se resuelvan. Eso lamentablemente no va a pasar y por lo tanto las cosas que se hicieron mal, por ejemplo gastar de más como veníamos gastando, que provocaron una enorme deuda que vencían 10 millones de pesos casi antes de las elecciones, ya no era un problema que podíamos evitar, era un problema que había que ver cómo lo íbamos a manejar con un escenario de incertidumbre hacia adelante creciente, porque las elecciones de por sí traen incertidumbre creciente. Y además, más allá de que ahora estemos hablando de crisis internacional, sí o no, la realidad es que el panorama internacional iba también a seguir complicándose. Entonces uno tenía que esperar qué era hacia adelante con esos vencimientos de deuda, que cada vez fuera más difícil poder refinanciarlos, porque pagarlos, olvídate, ¿no es cierto? De hecho, el gobierno sigue gastando de más, o sea que va a seguir tomando cada vez más fondos en ese mercado, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que uno tiene que pensar, y creo que es la buena noticia del canje, que después lo evaluaremos en términos técnicos, si estuvo bien o mal hecho, pero lo único que nos queda es patear los problemas. Y hasta acá hay que reconocer que Sergio Massa se ha dado maña para eso, patear los problemas hacia adelante para que los resuelva un futuro gobierno que esperemos que entienda y tenga el diagnóstico adecuado y por lo tanto apunte a resolverlos ya de movida en cuanto empiece a gestionar, muestre que va a resolver esos problemas, presentando los proyectos que haya que presentar, por lo menos los más urgentes, empiece a aumentar la credibilidad y con un aumento de la credibilidad aumenta el crédito y la deuda se vuelve refinanciable. Hoy yo creo que incluso la oposición cuando se quejó, de vuelta, después estarán las partes técnicas que deberíamos evaluarlo, pero el canje en sí, cada día que pasa es más difícil era más difícil refinanciar esa deuda. Con lo cual, imagínate que se lo hubieran dejado para refinanciar más adelante. Los costos de esa refinanciación hubieran sido mucho más altos que los del canje. Porque cuanto más chiquito el crédito, y va a ser más chiquito y más alta la demanda, el costo tiende a ser más grande. O sea que incluso para la misma oposición que prevé estar en el gobierno, la verdad que la mejor opción era pasar este problema a la próxima gestión y por otro lado, porque la otra alternativa, ¿cuál era? Que cayéramos en una crisis, se licuara ese problema, pero yo creo que ningún argentino en su sano juicio puede estar deseando una crisis que puede llegar a significar más del 70% de los argentinos en la pobreza para que se licúen todos los problemas que va a dejar esta gestión. Hay otra alternativa, por lo menos se escuchó el fin de semana, que es un gran acuerdo nacional que rediscuta los términos de la deuda. Porque así fue planteado por Cristina Fernández el día viernes. ¿Vos ves eso lejano, posible, necesario? Rediscuta los términos de las deudas. Vos tomaste una deuda. ¿Con quién vas a rediscutir? ¿Qué significaría esto? ¿Reestructurar la deuda privada? Es justamente lo que no hay que hacer, porque es a donde vos perdés el crédito y la credibilidad hacia adelante. Después remontar ese tipo de cosas es cada vez más difícil. Yo creo que si estamos hablando de crédito privado, claramente acá lo que hay que hacer es buscar la mejor forma de refinanciarlo voluntariamente, porque eso te permite mantener cierta credibilidad, por lo poco que ya nos queda como país, porque hemos estafado a media humanidad, ¿no es cierto? Y bueno, y esperar a este momento en el cual asuma un futuro gobierno, recemos que resuelva los problemas de fondo, empiece, porque tampoco es magia. No bueno, pero Walter había traído un trabajo que vos seguramente debes conocer, que son los vencimientos de la deuda de acá a 15 años. Sí. Es pavoroso. Digamos. Es pavoroso, pero los países no pagan sus deudas, las refinancian. Los países normales. ¿Por qué nosotros tenemos los problemas que tenemos? Porque nadie prevé que seamos un país normal, porque no nos ocupamos nunca de hacer las reformas estructurales que hay que hacer y que otros países hicieron hace 40, 50 años y por eso progresan. Nosotros nos negamos a hacer y esperamos ser un país normal. Y bueno, la magia no existe, terminamos siendo un país anormal sin crédito. Pero los países normales no pagan sus deudas.
las refinancia y la gente le quiere refinanciar, a nosotros no nos quieren refinanciar. Por otro lado, sí, de lo que estamos hablando acá es de refinanciar la deuda con organismos públicos, la verdad. A mí, otra parte, cuando el Frente para Todos critica el acuerdo con el fondo, a mí me hace mucha gracia. O sea, de la misma forma que me hace gracia algunas cosas de la oposición, también me hace gracia lo del Frente para Todos, porque si hay algo que viene haciendo el Fondo Monetario Internacional es decirle sí a todos, porque el objetivo del Fondo Monetario Internacional, y eso quedó claro, yo lo venía diciendo ya desde 2021, pero quedó claro cuando nos aprobaron el acuerdo, que fue muchísimo más, digamos, generoso con la Argentina de lo que cualquiera podía esperar, incluso yo, ¿sí? Y es que este gobierno llegue sin una crisis al final de su mandato y le pase el problema al próximo de vuelta, en la expectativa de que el próximo lo quiera resolver, porque esto ya es claro que no lo quieren resolver. Sí, pero a sabiendas del Fondo Monetario que se había mandado, por ser piadosos, una macana grande. No, eso estamos de acuerdo. A ver, el crédito, es clarísimo que el crédito que le dieron a Mauricio Macri fue un crédito político, pero también es clarísimo que el que le dieron a este gobierno es otro crédito político, ¿no? Entonces, la verdad es que les recalculan las metas cuantas veces sean, vamos a tener todos los waivers que sean, nos van a dar toda la plata que sea para que este gobierno finalice sin una crisis. O sea que cuando se ponen a criticar al Fondo Monetario Internacional, claramente es una posición demagógica, es fulbito para la tribuna, porque le están dando todo lo que quieren. En cualquier otro acuerdo, hace rato lo hubieran dado de baja, porque no hemos cumplido nada, ¿sí?, de las metas importantes. Entonces, ahora hablemos hacia adelante, ¿no? Y ahí hacia adelante, de vuelta hay que mirar a la oposición, porque ellos van a ser los que van a gestionar. La verdad... Se supone, sí. Las encuestas dicen que las probabilidades de que el Frente para Todos, de todos, sea reelecto son bajísimas. Bueno, y ellos ya están asumiendo, por eso hablan, me van a dejar una bomba. A ver, y sí, les van a dejar una bomba. Y ojalá que se la lleguen a dejar, porque si no, quiere decir que estalló acá y que más del 70% de los argentinos son pobres. O sea, yo rezo todos los días para que siga sacando conejos de la galera Sergio Massa y logre llegar al final de este mandato sin una crisis, ¿eh? Y si alguno de la oposición no se siente con la suficiente capacidad y audacia para enfrentar los problemas que van a tener que enfrentar a partir de asumir, pues que no se presente, porque va a ser una situación muy difícil y no va a haber tiempo para decir, como hicieron ya una vez cuando les tocó gestionar a Cambiemos, y bueno, pero tenemos tiempo para resolver los problemas. No, esta economía no aguanta más. Es una suerte si llegamos al final de este mandato. Ahora, al final del mandato, lo que va a hacer el electorado, usted, vos, yo, es juzgar el gobierno que tuvimos, ¿no? Digamos, sí. En primer lugar, esto que tenemos, ¿nos gusta? ¿Queremos que siga o no queremos que siga? Y si la respuesta es negativa, bueno, ¿a quién elegimos para que lo suceda? A todos los entrevistados les pregunto lo mismo, Aldo. Obviamente es muy fácil evaluar la actual gestión porque está ocurriendo. Entonces, ya sea para apoyarla o para criticarla, vos lo tenés acá. El tema es que la alternativa para este presente es un pasado de apenas 4 años que se retiró, si no hubiera perdido, con una, yo iba a decir pésima, pero hoy tengo piedad, con una mala gestión. Totalmente. ¿Qué futuro puede vender? Ya no hablemos, porque el futuro que vende el gobierno lo estamos viendo ahora y como vos bien decís, y cualquiera sabe, inclusive dentro del propio gobierno, es un futuro, otra vez por piedad, complicado. Ahora, hoy tengo un día... Está generoso. Aprovechenme. Ahora, mirando hacia atrás, lo que viene es un gobierno que hizo, otra vez por piedad, mal las cosas. Bueno, ahí es donde yo creo que tenemos que tomar el toro por las astas los votantes, ¿no? Y escuchar bien lo que nos dicen los distintos candidatos que se proponen por la oposición, ¿sí? Claramente el gran error de la anterior gestión fue justamente, y la verdad es que si uno mira cómo salieron del cepo, es el único cepo de la historia de la Argentina. Los 23 que tuvimos, que salimos medianamente ordenadamente. Todos los demás terminaron en crisis. Se salieron muy bien porque le prometieron a la gente que tiene ahorros, que tiene capacidad de inversión, mire, vamos a hacer las reformas esas de fondo que nos vienen pidiendo hace tanto tiempo que nunca se hicieron, las vamos a hacer.
Después, cuando salieron del cepo con esta credibilidad que habían logrado, resulta que esa credibilidad les dio crédito. Ese crédito, en vez de usarlo para justamente hacer lo que prometieron, se lo rifaron manteniendo los problemas que teníamos. Bueno, entonces yo creo que hoy, tanto la oposición como los votantes, tenemos que aprender que no hay tiempo. Y ahora hay muchísimo menos tiempo que el que tuvo durante 2 años, ¿sí?, que le dimos de credibilidad, depositamos credibilidad en ese gobierno, en el gobierno de Cambiemos. Ahora ya no hay ni 6 meses, esa es la realidad. Este país está extenuado, la gente está extenuada, el sector privado productivo está extenuado, no hay tiempo. Entonces, cuando votemos, no votemos gente que nos diga que tiene todo el tiempo del mundo, que las cosas que vamos a tener que hacer para evitar una crisis van a ser fáciles. A ese señor no lo voten. Si alguien que les dice que esto va a ser fácil, no lo voten. Voten los tipos que le dicen esto va a ser difícil, ¿sí? Nos va a costar, pero lo vamos a superar. Porque si no, vamos a votar otro gobierno como el de Cambiemos, nos va a ir mal y después todavía nos vamos a estar preguntando, uy, ¿por qué no fue mal? ¿Sabes qué pasa, Aldo? Y para ir cerrando, la gente cuando escucha que va a ser difícil, sabemos que siempre, porque es lamentablemente un sistema que a mí no me gusta, cuando es difícil, siempre es más difícil para los más pobres. Pero sí, eso también es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que preferimos? Porque acá todos juzgamos esta frase que, tal cual como vos decís, en función de que tengo una varita mágica. No tenemos una varita mágica, ¿sí? O sea, ¿cuál es la alternativa? Hay que preguntarse. La alternativa es una crisis que va a hacer que más del 70% lejos de los argentinos sean pobres. Esa es la alternativa. No es que vamos... Estados Unidos le rasguña un poco mínimamente con el impuesto a la riqueza y está evaluando eso. Pero porque ellos no maltrataron a su sector productivo como lo maltratamos nosotros. Nosotros tenemos un sector productivo que está destrozado. ¿Hace cuánto que lo venimos matando con impuestos? Somos el país número 21 entre 191 países del mundo de los que más reprimen a sus empresas con impuestos. Y no del año pasado, desde hace 10 años, 20 años. Entonces, cuando vos ya tenés, ¿a quién le vas a pedir? A esta pobre vaca que ya dio toda la leche que tiene, la ordeñás un poquito más, se te va a morir. No hubo y eso es una crisis, ¿eh? Sí, pero Aldo, no hubo ganancias extraordinarias de un puñado de gente que mientras todos la pasábamos mal. Busquémoslo y encontrémoslo, no los vas a encontrar, porque esas ganancias extraordinarias han dado a saber dónde están. O sea, de vuelta, tenemos que ser realistas. Deberían estar acá. Es que no, la gente se lleva la plata. Ojalá tuviera la plata acá, quiere decir que estaríamos mucho mejor. O sea, la gente cuando gana plata se la lleva porque sabe que si la deja acá se la van a sacar en algún momento. Bueno, mi mensaje es a los señores que se quieren candidatear como presidente, a los señores que se quieren candidatear como ministros de Economía, por favor, si no se consideran con el valor suficiente para hacer las cosas de entrada, ¿sí?, hacer las reformas estructurales de entrada, por lo menos las más urgentes, no se propongan, porque eso es lo que va a ser necesario. Y lo último que necesitamos los argentinos, ¿sí?, es que volver a tener otro fracaso. Basta de fracaso, ya no damos más de bancar fracasos de gestiones de gobierno. Y a la gente que no le crea más, ¿sí?, a los que le dicen que con una varita mágica esto se soluciona de un día para el otro. Si a mí me preguntás cómo se resuelve con 2 o 3 años de trabajo, pero sí, si a mí me nombran ministro de Economía, al otro día me vas a ver empezar a hacer las cosas. Y no decirte, no, esperemos un cachito, total, tenemos todo el tiempo del mundo. Porque no hay, porque la gente ya no aguanta más, el sector productivo no aguanta más. Y vamos a ir a una crisis. Aldo, me gusta coincidir con vos en la manera de querer a la Argentina. Hay algunas cosas las miramos distintas, pero eso es lo lindo que tiene el programa y eso es lo lindo que vengas y por eso te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y estoy seguro que ustedes lo disfrutan también, porque de eso se trata, ver de qué manera le ponemos el cascabel al gato, como decía mi abuela, y el gato está maullando y a los gritos, es cierto. No se vayan, seguimos con el programa. Gracias, Aldo. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Muy bien, y ahora para comentarles una situación, una noticia que ustedes seguramente deben ver en las góndolas, sobre todo en la de los grandes supermercados, y es este programa que el gobierno lleva adelante llamado Precios Justos, que en rigor tiene que ver, entre otras cosas, con algo que los argentinos consumimos por propia naturaleza y que indudablemente produce una merma en el consumo por los altos precios. La sequía, si algo dañaba la economía argentina, vino a profundizar este problema, la falta de pastos y el precio de la carne, que usted lo sabe como lo sé yo, y más si nos gusta el asado, se vuelve a veces difícil a la hora del consumo. Por eso el gobierno instala con acuerdo de los frigoríficos y los supermercados estos precios que ustedes y yo deberían, y lo pongo en potencial, encontrar en las góndolas. Asado un poquito más de 1.000 pesos, nalga ya para milanesas 1.375, el matambre 1.310, el vacío 1.351, la tapa de asado 1.035, la paleta también para milanesa 1.113 y la falda, ojo, los albañiles lo saben, la falda parrillera, esa que vemos cuando pasamos por una obra o por un taller mecánico, va como piña, 6.75. La situación es la siguiente. Hay cruce de opiniones porque muchas veces los consumidores vamos al supermercado y nos encontramos con que estos cortes o no están o son de una calidad, por ser piadosos, la piedad nos domina en el día de hoy, bastante dudosa. ¿Qué dice el gobierno? Nosotros reclamamos a los frigoríficos, pero los frigoríficos se hacen los sonsos. ¿Qué dicen los supermercados? Pues lo mismo.
Nosotros no producimos carne, simplemente abrimos las puertas del local para recibir el producto y está en falta o no siempre es de acuerdo a los estándares mínimos para su consumo. Lo que hay es, claro, un tironeo entre los acuerdos que se suscriben en una mesa y finalmente el cumplimiento de esos acuerdos en las góndolas. Es deseable que esta cadena de compromisos no se rompa porque la ganancia de los empresarios no cesa, la ganancia del sector rural, por lo que se diga, no cesa, y lo que tampoco cesa cuando los empresarios ganan mucho y los representantes rurales ganan mucho, es la pobreza de los consumidores. Como los precios suben y como la industria de los alimentos está concentrada en poquísimas manos, bueno, pues también se ponen de acuerdo, pero para aumentar los precios. Y eso es un crimen en la Argentina con los niveles de pobreza que tenemos y con la preocupante inflación. Es de desear, lo decía Aldo recién, y que no comparte mucho la lógica con este gobierno, es de desear que dejemos de pensar que cuando peor mejor, que a alguien le conviene que la gente, por ejemplo, no coma carne. No, señor. Aboguemos para que el gobierno tenga buen resultado con el programa de precios justos. ¿Saben por qué? Porque si no, la paga el pueblo. Nos despedimos de esta manera. Les agradecemos mucho la compañía que han tenido con nosotros. Le pedimos disculpas también al señor director por este mareo que le hemos provocado. Ha sido un gusto y será, si todo sale bien, hasta la semana que viene.